Todo el mundo lo conoce como el presidente y editor del Nacional, pero Miguel Enrique Otero además es periodista, matemático, economista y sociólogo. De una familia, de unos padres famosísimos que hicieron muchísimo por el país, de un padre que es considerado uno de los grandes escritores que ha tenido el país, y debe ser duro ser el hijo de esos padres. Lo digo porque el peso para tener personalidad propia de una gente tan conocida, tan querida, tan debatida, tan controversial, ¿no? Debe ser difícil. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Miguel Enrique, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Napoleón? De mi infancia. Bueno, yo tenía una infancia feliz, vivíamos en una casa en Los Palos Grandes y era de los amigos del colegio, todo aquello, de los vecinos. Y bueno, mi padre nos llevaba a mi hermana y a mí, éramos dos hermanos, somos dos hermanos, y nos llevaba a viajar siempre, nos llevaban para el interior, que no hacía la gente, nos llevaban para el exterior también. Entonces todos los veranos viajábamos desde bastante pequeños. Y vivía en una casa donde había muchas actividades, no sociales, no eran fiestas, pero mucha gente presente, mucha gente que iba a almorzar, que iba a cenar. Y bueno, ese es más o menos la infancia nuestra. Mucha Y claro, gente muy famosa, no solamente de Venezuela, sino de fuera. Mi esposa sí, Ángela Sago recuerda una cena con tus padres y la viuda, de, por ejemplo, de Pablo Neruda, que sí, estaba claro. allí con ustedes. Eh, Son 78 años los que está cumpliendo el Nacional. Es decir, el Nacional tiene más años que tú, que yo y que la mayoría de la gente que nos está viendo. De pequeño, para ti, ¿qué era ese periódico? ¿Cómo se llama? Una competición, algo con el cual tenías que competir, ¿cómo se llama? El interés de tu padre en dirigir el periódico, más escribir novelas. ¿Qué era para ti el Nacional? ¿Cuándo empezó a ser importante para ti realmente el Nacional? En principio era como una segunda casa, porque íbamos mucho y nos quedamos en la noche y llevaba a los compañeros del colegio y íbamos con los carritos que llevaban las rotativas. No, era como, o sea, no era una empresa distante donde no había que llevar a los niños y eso, no, nos llevaban, ahí me llevaban. Y yo disfrutaba mucho allá y los periodistas eran muy mamadores de gallo y todo eso. Entonces, siempre iba, ¿no? Era una empresa cercana, no era una empresa distante, no es así como esas empresas que los niños no tienen acceso y todo bueno, la palabra es distante, ¿no? Esto no era así. Y claro, mi padre se escapaba muchos meses porque iba a escribir su novela. Eso es una realidad. Entonces se iba a Italia o se iba para la playa. Iba y se enclaustraba escribiendo su novela. O sea que Y, tu papá, Miguel Otero Silva, no escribía en Caracas en la casa familiar, sino que se aislaba, supongo, por las visitas, para evitar visitas, para tener más tranquilidad, para que Miguel Enrique no fuera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las maldades de Miguel Enrique, joven, no tuviera que reprenderlo y ese tipo de cosas. no, yo creo que era una costumbre. Él se aislaba de mi mamá también, se aislaba del periódico, se aislaba de todo. Entonces se escapaba y se aislaba a escribir. Él hacía como sus novelas tienen mucho contenido periodístico, entonces esas novelas constituían primero una etapa de documentación y de entrevistas. Y me recuerdo que mucha gente iba para la casa que los entrevistaba para sus novelas. Y después cuando iba a escribir la novela, él se desaparecía totalmente. Y Por una ejemplo, vez que cuando iba, escribía la novela, que le gustaba lo que había escrito antes de mandarla a editar, él discutía la novela, le leía a tu mamá o a sus amigos o a sus hijos la novela a ver qué le parecía. sí, a mi mamá sí, por supuesto. A nosotros la primera novela no, porque la estábamos muy pequeños, pero después sí, la, 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 la leía con nosotros. Me recuerdo que él escribió unos poemas, Uranio 250 o algo así, que eran unos poemas sobre la guerra, etcétera.
las cosas humorísticas, no las leía. Y eso es así, no nos leía las cosas. Claro, cuando eran unas novelas más complicadas, como La piedra que era Cristo, o Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, bueno, ya yo estaba grande, entonces no había esas tenidas para leer novelas, para leer sus textos. Pero cuando en la adolescencia, y pues sí, habían tenidas para leer pedazos de las novelas o pedazos de los escritos. ¿Ya has leído todas las novelas de tu papá? Sí. Y de todas, ¿cuál es la que más te llamó la atención, con la cual te involucraste más, la que más te gustó? Bueno, cuando quiero llorar no lloro, porque yo viví todo eso, parte de eso. Son cuatro jóvenes. Uno era malandro, bueno, eso no lo viví, pero viví el político y viví el patotero, todo eso lo viví. Entonces eran tres jóvenes, la verdad. Inclusive el malandro, que él tenía un malandro que lo entrevistaba mucho, él fue para la casa, lo conocimos mucho, entonces también nos involucramos con el malandro. O sea que el malandro es uno de los personajes que fue un personaje basado en un personaje real. Y los otros tenían todos el mismo nombre. ¿Cómo era? ¿Cuál era el nombre que le puso a los cuatro? ¿Qué? Los No, era. Victorinos. ¿De dónde sacó eso de Victorino? ¿Por qué Victorino? Bueno, en la novela Cuando quiero llorar no lloro, tiene un primer capítulo, que es un capítulo eh, como histórico, que se desarrolla en la Roma antigua, y entonces había unos victorinos ahí. Un capítulo que yo, cuando leí la novela, no lo entendí, yo no sabía por qué había puesto ese capítulo. Después, más adelante, sí me cayó la locha con el, con el capítulo. Pero ¿Y cuando lo te leí, no. identificaste con alguno de los cuatro Victorinos? Bueno, no es que no, identificarme, no, yo no era uno de ellos, pero me identificaba en el sentido que conocía gente parecida y además eran muchas de las cosas que estaban pasando cercanos. Se documentó con individuos que llevaban esa vida y eran cercanos. O sea que los cuatro Victorinos tienen personajes reales de los cuales se inspiró tu papá. Bueno, el personaje principal siempre es inventado, pero los personajes secundarios o periféricos, eso no son inventados, se parecen a gente real. Y eso lo hace en todas sus novelas. O sea, la novela de Casa Muerta o Cena número uno, hay unos personajes que son reales, pero no el personaje, no el Carmen Rosa, o eso no son, esos son inventados, pero los otros personajes que aparecen ahí obedecen a unas personas que después las conocimos y bueno, ya hace mucho tiempo, muchos de la mayoría se murieron, pero estaban ahí. Pero dicen que en toda novela hay algo y algo importante del autor, de las creencias, de la vida, de las vivencias del autor. Bueno, es que él hizo su primera novela, que era Fiebre, es la única que es autobiográfica. Y eso era el autor. Pero eso la escribió cuando tenía 20 años o 25 años, algo así. ¿Tú has escrito algo, alguna novela o escribes poesía? No, ¿Nunca te interesó? no es que yo no, me fui por la vía de la matemática y la economía, entonces nunca me propuse eso. Pues yo era, ahí falló un poco la educación de la casa, porque no me inculcaron el tema ni el tema de la lectura, ni el tema de la escritura, aunque yo era buen estudiante, pero nunca fue mi pasión. Entonces, mi pasión era la matemática, lo contrario. Y eso o sea, ojalá hubieran insistido en dar una base cultural más activa en esta área. Y tú te graduaste de matemático, economista, sociólogo y periodista. Periodista no. O sea, pero te graduaste de matemático, economista y sociólogo. Sí, En la misma universidad o en momentos diferentes de tu vida, obviamente, y fueron diferentes universidades en diferentes partes del mundo. de universidades, matemáticas en la central.
economía en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y sociología en la Universidad de París. Y de los tres, ¿cuál te atrae más hoy en día? Bueno, eh, bueno, la que me atrae más fue la de matemáticas, Te escucho, pero no te veo. porque entró una llamada y la llamada Ah, me pasó. las matemáticas. De joven, ¿te gustaba jugar con las matemáticas? Te lo digo porque yo me encantaba jugar, pero con los integrales. Para mí era festivo, en lugar de leer cómics y cosas de esas, jugar con los integrales. ¿Tú jugabas con algo en matemáticas? No, la palabra jugar, no, pero siempre me gustó mucho la matemática. Inclusive, yo era muy bueno en el colegio y eh, yo pedí que me pusiera unas clases particulares de matemáticas, que no las necesitaba Ujú. para y bueno, después yo me gradué muy joven al bachillerato, me gradué a los 15 años y me fui a estudiar matemática y hice la carrera en 4 años. Ok, y entiendo que las matemáticas tienen que ver con la economía, que también estudiaste, pero ¿qué tiene que ver la matemática y la economía con la sociología, donde también te graduaste? Bueno, la matemática pura, o sea, la matemática tiene que ver con todo, Ujú. pero no necesariamente, o sea, la economía no es sola, tiene cosas de matemática, pero la matemática que yo estudiaba era una matemática abstracta, eran cuestiones que no tenían nada que ver con la vida real. La economía ya la aterriza las matemáticas y la sociología también usa matemáticas. Pero yo me sentí un poco que iba a ser inútil, que iba a llevar una vida inútil, si era matemático puro. Entonces me desvié hacia algo que no fuera tan inútil, entre comillas, porque no es inútil, sino inútil me sentía inútil en la sociedad, en una sociedad como la venezolana, que es un desastre. Entonces hice, Terminé dando clase, yo estudié filosofía y dije, pero filosofía no, antes filosofía y letras, eh, cónchale, la escuela de física y matemática. Y digo, bueno, pero yo voy a terminar dando clase, ¿no? claro, haciendo investigación y dando clases, no más nada pueden hacer. ¿Alguna Eso, vez pensaste, pasó por tu cabeza en algún momento, que ibas a ser el presidente y el editor del Nacional en algún momento de tu vida? no era un objetivo, nunca fue un objetivo. Bueno, la dinámica me llevó, pero no era mi objetivo. Yo estudié matemáticas y era muy bueno, me gradué muy joven, empecé a dar curso de posgrado, empecé a dar clases. Y cuando iba a saltar a hacer posgrado, buscar un PhD en una universidad importante, dije, no voy a, no me voy por esta vía. Y entonces dije, yo no quiero esto. Me voy a ir a estudiar economía en Inglaterra, en la mejor universidad, Cambridge. Y bueno, para uno la mejor es London School, pero para otros es Cambridge. Entonces yo me fui por la, 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 la de Cambridge y bueno, me aceptaron y estudié economía. Después me fui a Francia y estudié sociología, que ya que yo era un poco más de gallo, que era la innovación, nada era formal y todos eran seminarios libres y pasaban mil cosas ahí, o sea, no eran estudios formales. Esa gente acabó con la educación y ahí, bueno, me ¿En qué graduó. año fue eso? A ti te tocó vivir el Mayo francés en el 68, por ejemplo? Eso está muy antiguo. Yo fui a Francia, fui en el 75. O sea, Miguel Enrique, que como diría un joven de hoy, tú eres un auténtico nerd. Bueno, no sé, sí, puede ser, pero no soy nerd, no son tan, pero bueno, no sé. Nerd se rata escribiendo y estudiando y no se toman un trago, y no hacen locura. Eso no soy yo. Tú hacías No, locura, siempre, por ejemplo. no sé, qué sé yo, locura, de fiestas, cosas, eso no lo hacen los nerds. Yo Pero lo que hacía era tenemos, disciplinado con mis estudios.
Pero pero no. nosotros tenemos amigas comunes que dicen, ¿no? Sobre todo amigas de tu hermana, que dicen que tú eras más bien introvertido, huraño, ¿no? Y de pocas palabras. Bueno, pero eso no es nerd, eso es No, introvertido, tú huraño y estudiaste varias carreras en las mejores universidades y que tu interés obviamente era estudiar. bueno, sí, puede ser, si eso es nerd, pues, era nerd. Mira, son 78 años. De esos 78 años, primero porque tú le escuchabas, porque no tenías la edad para estar metido en el periódico de lleno, y luego, cuando ya tienes que entrar en el periódico, ¿cuáles son los grandes picos del periódico, los grandes momentos y los grandes problemas? Bueno, el primer gran problema no lo viví. En los 60, Bueno, cuando el boicot, ¿no? los grandes problemas no lo viví. Primero, el primer problema fue cómo sobrevivir un periódico naciente en Venezuela. Yo me imagino que eso debió ser un gran problema. En el año 43 no había nacido. O sea, cómo consolidó el periódico. Bueno, eso es un gran problema porque el periódico que nace es complicado. Después, el tema de Pérez Jiménez Espérate, tampoco. espérate. Vamos por parte. ¿Alguna vez tu padre te dijo por qué se le ocurrió hacer un periódico que ya existían varios, entre ellos uno de gran prestigio que hasta hace poco tuvo gran prestigio, pero después lo vendieron al narcorrégimen, que es el Universal? Ya existía el Universal, entre otros periódicos. ¿Alguna vez te dijo por qué, o por qué había un vacío en el periodismo venezolano? Bueno, sí, esa historia la conozco. Mi papá tenía un periódico que se llamaba El Morrocoy Azul, que era un periódico humorístico muy exitoso. Ese periódico circulaba semanalmente. Entonces todos los venezolanos que leían, pues corrían el sábado a comprar el Morrocoy Azul, donde le ponían chapas a la gente y donde escribían los grandes humoristas, los Cotepa Delgado y Andrés Lori Blanco, toda esa gente escribía ahí. Y ese periódico era súper exitoso, pero era un semanario humorístico. Mi abuelo, Enrique Otero Vizcarrondo, era un industrial. Él fundó la electricidad de Barcelona. Era un industrial, un hombre de negocio. Entonces, él un día le dijo a mi padre, le dijo, mira, esto no es serio. Tú tienes una vocación muy importante aquí. Yo voy a comprar una rotativa, la voy a traer y vamos a montar un periódico. Entonces se fue a los Estados Unidos, fue a Boston, que había un periódico que había quebrado porque era la Segunda Guerra Mundial, el periódico era nazifascista, entonces o lo cerraron o no sé, pero quedó la rotativa, y la compró y se la trajo con los barcos, arriesgándose que le metieran un torpedo, un submarino. Y entonces trajo la rotativa y bueno, montó el periódico. Y montó el periódico, inclusive el primer Miguel Otero Silva no fue el primer director del periódico, fue Antonio de Rey, era el jefe de redacción. El periódico que él fundó era el jefe de redacción. Y mi abuelo era el hombre de los números ahí. Y bueno, tengo historia. Iba a nacer en julio y no funcionaban las máquinas, entonces hubo que salir en agosto. La gente pregunta, ¿por qué nació el 3 de agosto? Bueno, porque iban a nacer en julio y no pudo. Entonces nació el 3 de agosto. Y esa es la historia del nacimiento del Nacional. ¿El Y otro pico fue cuando Pérez Jiménez y el cierre por los Tres Cochinitos, o antes hubo otros problemas? bueno, antes puede haber habido, pero yo no lo conozco, pero no ha sido grave. El cierre cuando Pérez Jiménez sí fue un problema. ¿Tú conoces esa historia? Sí, pero cuéntanos, porque estamos conversando no para ti, para mí, sino para la gente que nos ve. Bueno, en una dictadura como la de Pérez Jiménez, es muy difícil que te cierren un periódico porque publica cosas que no les gustan, porque no es la retaliación posterior, sino la censura previa. ¿Qué es censura previa? Mandan a un individuo, un tipo de Pérez Jiménez, un policía, un censor, que se sienta a ver todos los textos que van a salir al día siguiente, y entonces dice con un crayón rojo, esto no va, también esto no. Entonces, claro, es censura previa. No hay manera de que te cierren el periódico por lo que explica.
Te lo pueden cerrar por lo que lo hacen, pero no por lo que lo publican. Pero un día una gente de los talleres, en una nota de deporte, que había una cuestión de carreras de caballo, de béisbol, no sé. Entonces fue la Junta de Gobierno que le decían los tres cochinitos. Y entonces uno de ellos, porque eso se imprimía en plomo, tú debes haber visto eso muchísimas veces, Hay que líneas. recordarle sobre todo a la gente joven que había una manteca muy famosa y que se anunciaba muchísimo, que el eslogan era manteca, los tres cochinitos, bien pura, bien no sé qué, bien fresca. Y entonces salían tres cochinitos en la lata de la manteca. Exacto, decían a la Junta de Gobierno. Entonces, la impresión en plomo es algo que un joven no puede entender. Porque, bueno, todavía hay litografías que hacen impresión en plomo, donde cada línea es un objeto de plomo con el cual se hace una matriz, y la matriz es la que hace una plancha, que es la que se pone encima de la rotativa y es la que imprime. Entonces, esa línea de plomo que decía la Junta de Gobierno, llegó alguien del taller, quitó la línea de plomo y puso los tres cochinitos. Pero ya eso fue después de la censura previa, porque eso no lo dio el censor. Cuando salió eso publicado, ¡pum!, la excusa para cerrar el periódico. Hay gente Jefe de que dice, redacción no tenía que leer el periódico antes de que saliera. no, bueno, una nota de deporte, no, tú la lees tú la lees antes, claro, pero tú no te imaginas que va a venir alguien en los talleres a cambiar una línea, eso no, es Claro, inconcebible. sí. Entonces hay dos versiones que fueron una gente anti-Pérez-Jiménista que lo hizo por fastidiar, y otra versión es que Pérez Jiménez mandó, alguien del gobierno mandó a poner eso para tener una excusa para cerrar el periodo. Nunca sabremos cuál es la verdadera versión, pero bueno, eso pasó hace demasiado tiempo. Entonces cerraron el periódico, se llevaron presos a todo el mundo. Ok, porque hay que decir que tu papá, para empezar, no sé el resto, tenía que estar muy molesto con el golpe que dieron los militares con los adecos, apoyados por los adecos, contra Medina, que era un hombre amplio, liberal, y que debe haber sido, y que era amigo de todo el mundo, empezando, supongo yo, que por tu papá. Claro, por supuesto. Ajá. Le debe haber caído muy mal y debe haber hecho comentarios muy negativos, tanto de los militares como de los civiles, supongo yo. Sí, claro, exacto. Bueno, pero el periódico no publicaba eso, no había manera, porque había un censor. Claro, primero hubo el golpe de Rómulo Betancourt, Rómulo Betancourt golpista, que la gente, que hago ese comentario, la gente dice, bueno, ¿cómo pueden apoyar a Chávez, que es un golpista? Bueno, y no apoyaron a Rómulo Betancourt, que también era un golpista. Bueno, pero no andan diciendo que Caldera es comunista, ¿no? Y que fue por culpa de Caldera que llegó Chávez al poder. No andan diciendo eso. Ah, y Carlos Andrés Pérez nunca fue de izquierda, ni amigo pero de verdad, de Fidel Castro. Pero eh, en el tema del golpista, la gente dice, ¿cómo apoyaron a un golpista? Bueno, y Rómulo Betancourt, que ganó las elecciones en el año 50, no era golpista, no dio un golpe contra Medina. O sea, una cosa, conoce la historia, es una cosa terrible. Bueno, en todo caso, ¿cómo se solucionó aquello? Bueno, se llevaron preso a todo el mundo, hasta el portero. Y llenaron la seguridad nacional con todos los empleados nacionales, mi papá y todo el mundo, y los gerentes y los contables y todo el mundo. Bueno, pasaron un día, 2 días, 3 días, llegó la semana. Entonces, el sindicato de los operarios en el Universal hicieron una maravilla, que agarraron, hicieron lo mismo. Agarraron una nota que decía Junta de Gobierno, cambiaron el plomo y pusieron los tres cochinitos. Ah, eso no lo sabía yo. ¿Y qué pasó? Bueno, o metían todo el mundo preso del Universal, que era perejimenista más o menos, o del Nacional, porque se dieron cuenta que eso lo podía hacer cualquiera, que eso no era una línea editorial. Entonces, devolvieron a la gente para su casa y volvió a salir Nacional. Pasó una semana cerrado tomado por la Guardia Nacional. Ese fue otro momento complicado, pues cerraron el periódico una semana. Luego vino el boicot contra el Nacional por parte de la extrema derecha venezolana, ¿no? Bueno, claro, eso fue en los años 60. La
el Nacional tiene una línea pro Revolución Cubana y bueno, eso no lo aceptaron los sectores empresariales, hicieron una gran campaña. La campaña la hacían desde el Universal, por supuesto, de la competencia, el Universal vengándose de que el Nacional apareció, y bueno, consiguieron que mucha gente se sumara a ese boicot y amenazaban a la gente que ponía un aviso. ¿Sí? Al final quedaron unas publicidades de unos americanos que se molestaban y pusieron unos avisos, y era lo único aviso que había. Y bueno, eso fue un momento crítico porque casi hacen desaparecer Nacional. La, y después de eso, ¿qué pasó? ¿Cómo se solucionó eso? Bueno, vino Arturo Larpieti, Ramón J. Velázquez, cambiaron la junta, entonces no se volvió un periódico antifidelista, pero tampoco profidelista, y entonces se volvió un periódico centroizquierda moderado. Y volvió revivió, pues. Venezuela tampoco es un país donde existe una derecha realmente conceptual. En este caso había la competencia, porque en Venezuela se organizaba todo aquello, pero con ciertos criterios también, porque había razones para hacerlo, de ellos. Pero tampoco es que hay una derecha que... ¿Quién es la derecha en Venezuela? La derecha en Venezuela somos nosotros. Bueno, el único que se decía derechista era Germán Borregales, porque todos los demás eran socialistas, socialdemócratas, social cristianos, social algo. Todos los partidos de la oposición, salvo el de María Corina, están inscritos en la Internacional Socialista, todos. Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Nuevo Tiempo, todos están metidos ahí en en la Internacional Socialista. Me invitaron una vez a una conferencia en la Internacional de Centro, que me parece mucho más seria que la Internacional Socialista, porque en la Internacional Socialista están una cantidad de partidos que son del Foro Sao Paulo. Y en la Internacional de Centro, que además la preside el expresidente Pastrana, que es un hombre amigo, muy amigado por nosotros, me invitaron a una conferencia sobre el caso de Venezuela. Ahí no había ningún venezolano, nadie. Y dije, bueno, ¿por qué no se meten aquí? Ahí está el PP de España, están los partidos no la ultraderecha, pero están los partidos conservadores de Europa. Bien, entonces, bueno, no, ellos se van por la Internacional Socialista, cosa que yo no entiendo, porque están acompañados de toda esta gente, no toda esta gente, pero una cantidad de partidos del Foro Sao Paulo. Ok, después entonces de aquellos años 60, donde también hay que recordar que todavía el mundo entero, ¿no? No había abierto los ojos frente a Fidel Castro, que Fidel Castro venía de ser un héroe para todo el mundo, incluyendo para el pueblo norteamericano, ¿ok? Porque había acabado con una dictadura, porque prometía ser democrático, porque cuando empezaron los fusilamientos, entonces decían que habían sido los torturadores de Batista, ¿no? Y que había juicios sumarios que transmitían por televisión, todo lo que tú quieras. Inteligente engañar al mundo entero. Y todavía lo engañan, todavía. Todavía gente. Bueno, cuando Carlos Andrés Pérez II, ¿no? El mayor recibimiento que no solamente le hizo los organizadores de la llegada al poder de Carlos Andrés Pérez a Fidel Castro y a la comitiva cubana, sino también uno lee la gente que le da la bienvenida a Fidel Castro, que no se la dieron a otros presidentes, los verdaderos democráticos, y tú lees ahí nombres que dice, pero ¿cómo le pueden dar a estas alturas, ¿no? La bienvenida a un dictador, ¿no? Y ahí están. Y estamos hablando de hace poco, de Carlos Andrés Pérez II. Yo era diputado y yo no fui. Yo no fui para esos eventos. Yo me dije, no, yo no voy a esto. Ok. Y toda la gente conservadora estaba ahí, bueno. Ahora, después de lo de los 60, ¿cuál es el otro pico? ¿O hay que llegar entonces al chavismo para el otro pico? No, hubo un pico, déjame ver, un pico eh, cuando hubo el golpe de Chávez, que los ADECO decidieron implementar
censura previa en los periódicos. Como en la época de Pérez Jiménez, sí. Y que en el caso de ustedes, el censor, el Braguetone, no era Pastor Hidra, esa joya llamada Pastor Hidra, ¿cuál era? Yo no lo nombro porque le ha salido muy, muy caro eso. No importa, es historia. Y está bien, pero mira, ahí pasó. Primero, los ADECO no saben hacer eso. Los ADECO son demócratas. Los ADECO llevaron unos tipos a tachar cosas que no debían salir. Censura. Entonces, ¿qué hice yo? Pues yo estaba al mando ahí. Y dije, bueno, esto no sale perfecto. Entonces, quítalo de ahí, pon un letrero que diga censurado. Era peor. Claro. Claro, era censurado. Entonces, llega, por ejemplo, esa entrevista con Ávila Viva no puede salir, pero bueno, pero si Ávila Viva es una entrevista que estamos haciendo de gobernador, ¿cómo no puede salir? No puede salir, bueno, censurado Ávila Viva. Entonces hicimos todo eso. Y además, porque en ese momento que nosotros teníamos las instalaciones en el centro, teníamos una rotativa en el edificio y otra rotativa abajo, en unos galpones. Y entonces ellos se pusieron unos soldados, unos policías ahí, unos discípulos, no sé, a velar porque no se imprimiera en la rotativa, pero ellos no se dieron cuenta que hay una rotativa abajo. Entonces nosotros imprimíamos y sacábamos los camiones con los periódicos. Pero eso que ellos no saben hacer eso. Son demócratas. Tú no los puedes poner ellos a censurar. Les costó muy caro aquello, eso sí, ¿verdad? Y los que participaron, algunos de los que participaron, porque otros pasaron listo. Y son todos amigos míos y todos yo los veo. Pero entonces les desataron una campaña horrible. Y todavía, el tipo se levanta a hablar en el colegio de ingenieros de Trujillo. Usted fue el censor del Nacional. ¿Y qué era lo que censuraban? ¿Cuál era el tema más grave de lo que se podía hablar en esa época? Primero, Nacional no estaba apoyando a ningún Chávez. Nosotros no estábamos apoyando, nosotros estábamos reflejando la información. O sea, nosotros estábamos reporteando lo que estaba pasando. Entonces, ellos no querían que el periódico imprimiera aquello. Es más, el día del golpe del 4 de febrero, uno de los que fue a Venevisión a hablar en defensa de la democracia fui yo mismo. Yo estuve ahí y hablé, me hicieron un programa. Entonces, el golpista, yo no lo apoyé al golpista, ni el PRD lo apoyé al golpista. Claro, dice, pero después apoyaron a Chávez un momento. Y los que apoyaron a Rómulo Betancourt, porque una cosa es un golpista que va a unas elecciones y otra cosa es un golpista que está en un golpe de Estado. Pero el periódico El Nacional apoyó a Chávez. Bueno, mira, es que eso es una discusión importante. Los periódicos, por lo menos el Nacional, nunca ha apoyado a nadie, porque eso que hacen los periódicos norteamericanos, donde el apoyo a un candidato es una cosa férrea, donde no se publica nada del otro bando, donde no se publica nada en favor del otro candidato, donde es una cosa, la pintan de azul y es azul todo. Eso no lo hace en Venezuela. Ahora, cuando este Chávez llega a la candidatura, hay que ver dónde estaba el país y cómo eran las circunstancias. O sea, es un país, digamos, roto por los cuatro costados. Chávez llega como un cohesionador de los sectores populares, no tenía ataduras, aparentemente, o no tenía ataduras. La atadura se la hizo después. Su tesis ideológica era la tercera vía de Blair. Él andaba repartiendo los libritos de la tercera vía de Blair. Ese es su programa. No era el programa del Partido Comunista Cubano. Entonces, claro, dentro de aquella cosa de autodestrucción de los partidos de Venezuela, mucha gente fue proclive a un cambio en esas condiciones, sabiendo lo que podía pasar, o creyendo, bueno, vamos a ver cómo ahora no porque fueran los golpistas, porque Rómulo Betancourt también era golpista, esa no es la palabra, porque fuera militar, bueno, ¿cuántos militares no han electo en América Latina? El problema es que después, al año, él tomó esa vía terrible y bueno, eso fue, estamos en el 99. Y nosotros le hemos hecho una oposición férrea desde 1999 hasta el 2021 que estamos viendo. Nunca hemos flaqueado. Ahora, nos acusan a los periodistas de ser responsables, ¿no? No sé si tanto o menos que Caldera, ¿okay? De la llegada de Chávez al poder. Que nosotros lo poníamos a cada rato,
que engañamos y le lavamos el cerebro porque la gente es tonta y se deja engañar fácilmente, supongo que es lo que piensan, ¿no? Que votaron con el cerebro ya lavado. ¿Tú sientes que el periodismo estaba totalmente parcializado en líneas generales por Chávez o que sencillamente esa era la información, esa era la noticia, eso era lo que la gente quería leer? Totalmente parcializado, nunca, jamás. Ahí había espacio para todos los candidatos, para los dos candidatos que llegaron polarizando al final, había espacio similar. Que habían cosas que se titulaban y podían ser favorables o no. Bueno, ese es otro tema, un tema editorial ahí, donde, que es una cosa bastante sutil porque habría que analizarla. Pero el apoyo, bueno, hay que ver los periódicos de momento y no es un apoyo como un periódico norteamericano. Lo que sí es cierto es que Chávez ganó las elecciones de buena lid y después, a los 2 meses, en una encuesta que se hizo, él tenía el 85% de popularidad. O sea, hoy en día todos los que son de oposición dicen, "No, yo nunca apoyé a Chávez, yo no podía ver". Nadie votó por Chávez, fueron marcianos los que fueron a votar. Sí, nadie, vamos a suponer, porque él ganó con el 60% de los votos y se abstuvo el 30%. Bueno, entonces la mitad de la población no votó por él, pero, o menos de la mitad, más de la mitad no votó por él. Pero y la encuesta del 85%, cuando alguien tiene 85% de una encuesta, eso es todo el mundo. Bueno, claro, hay excepciones, porque hay un 15% que quedó por ahí, pero en la práctica es todo el mundo. O sea, dicen, es que Chávez enseñó al mundo entero. Le pregunto al sociólogo y además editor y presidente del principal periódico del país, que es El Nacional. ¿Por qué tú crees que en líneas generales el pueblo venezolano, que era ADECO, es decir, de centro izquierda, porque Acción Democrática era de centro izquierda, ¿ok? Un gobierno socialdemócrata. ¿Por qué razón, si ese fue el partido más importante y con el cual se identificó el pueblo venezolano en su mayoría, le dio la espalda? ¿Qué hizo Acción Democrática? ¿En qué momento empezó a alejarse del pueblo o el pueblo no sentirse cómodo con los gobiernos de Acción Democrática en primer lugar y de COPEI en segundo lugar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué fracasaron? Ellos crearon una sociedad, o sea, un modelo social en el cual, siendo Acción Democrática, un partido con gente muy valiosa, muy patriótica, muy positiva, lo que tú quieras, ponle los epítetos que tú quieras. Crearon un sistema en el cual la sociedad delegaba en el partido todo. Entonces, crearon un mecanismo en el cual la fiscalía, el fiscal lo elige el partido, o los partidos, porque era de COPEI. La Tribunal Supremo lo elige el partido. Todo lo elige el partido. Entonces, y todos los congresistas lo elegía el partido ahí arriba del Congreso. En la medida que se va deteriorando esa dirigencia, porque eso es una realidad, se fue deteriorando la dirigencia, en esa medida se deterioró todo, se deterioraron las instituciones, unas instituciones que se construyeron en el gobierno de Rómulo Betancourt, el gobierno de León, el primer gobierno de Caldera, después empieza una hecatombe hasta llegar a lo que llegó. Después llega un momento donde cada gobierno era peor que el anterior y llegamos a Maduro. La gente dice, bueno, de ahí no puede haber peor, pero sí puede haber Pero peor. cada gobierno era peor que el anterior porque Venezuela ya se había convertido en muy difícil de gobernar porque se deterioraron las instituciones. Porque una democracia necesita instituciones independientes y fuertes. Nunca fueron. Nunca fueron. Eran instituciones elegidas por los partidos. ¿Y qué Y, pasó? y además el modelo de desarrollo, que es lo que pasa en toda América Latina, no es un tema de Venezuela, que es el tema de la distribución del ingreso. América Latina es un ejército de pobres. Ahí nadie ha podido resolver ese problema. No hay ningún país de América Latina que haya mejorado sustancialmente la distribución del ingreso. Ya va. Con Acción Democrática y COPEI se creó, con Acción Democrática y COPEI se creó una enorme clase media. Eso no es suficiente.
tú tienes un ejército de pobres. Yo estoy de acuerdo que se creó una gran clase media, y en Chile también, y en Colombia también, y en Brasil también, en todos los países vamos a escribir lo mismo. Se generó una gran clase media. ¿Y por qué hay un ejército de pobres? Millones de pobres. México, millones de pobres. Ahí está el caldo de cultivo de estos populistas autoritarios que crean, se montan en el resentimiento, se montan en ofrecerle a la gente unas esperanzas que nunca pueden cumplir, y la gente termina cayendo ahí para crear unos sistemas que generan más pobreza porque son peores. Ahora, ¿qué pasó cuando Carlos Andrés Pérez llega por segunda vez? ¿Okay? Es un Carlos Andrés Pérez totalmente diferente. Es verdad que en la campaña él prometió que se iba a solucionar todo, típico, pero quiso hacer una serie de medidas con una serie de gente muy talentosa, pero que no sabía nada de política o estaba alejado de la política, ¿no? Y las medidas aparentemente hubieran sido muy buenas y hubieran cambiado el país, pero no solamente la gente no lo entendió, sino que es que su propio partido tampoco lo entendió. ¿En qué falló Carlos Andrés Pérez y su gente como para no poder cumplir con lo que querían hacer, el cambio de Venezuela, no poder hacerlo, y lo sacan de la manera como sacaron a Carlos Andrés Pérez, que inclusive le dieron la casa por cárcel y lo votan hasta del partido? Es que, mira, primero la campaña de Carlos Andrés Pérez, que para el segundo gobierno, él estaba prometiendo su primer gobierno. Y no podía, y cuando llegó se dio cuenta cómo estaban las finanzas públicas, que Lucinchi había creado una mega olla de presión que había que desbaratarla. Y la tuvo que desbaratar con todas esas medidas que adoptaron. Entonces, él le generó unas expectativas. Este es el problema del populismo. Generó unas expectativas que inmediatamente tuvo que traicionar esas expectativas. Pero además de eso, siguió creyendo, se lo creyó. El problema de la segunda presidencia, que cuando hicieron la constitución, porque en esa constitución mi papá estaba ahí, y digo, bueno, ¿y por qué ustedes pusieron que a los 10 años podían volver a ser presidentes? Bueno, porque nunca nos imaginamos que la expectativa de vida iba a aumentar tanto. Entonces, lógica. En los años 60, la gente a los 60 años, 70 años, era uno viejito. Entonces, yo nunca sé que 10 años no era suficiente, y no fue suficiente. Entonces, está la segunda presidencia. Fíjate que cuando le dan el Caracazo, Pérez estaba volando por las estrellas. No sé si te acuerdas aquella cena color de melo. Es una cosa increíble. Está aplicando las recetas adecuadas para una olla de presión que le había montado Lucinchi, o sea, y las estaba implementando con una gente que no sabía política, pero tenían el librito, y él, que tenía que hacer la política, en vez de irse a cautivar el partido, se fue a festejar. Lo de Color de Melo es increíble. Eso ocurrió 2 días antes del 28 de febrero. Color de Melo no fue a la coronación, por X razón. Era presidente de Brasil. Entonces fue 2 días antes, después, un mes después. Cuando llegan, le hacen una cena en la casona. Pero esa cena en la casona la transmiten en cadena nacional a las 8 de la noche. Ahora, ¿cómo transmites tú una cena en cadena nacional a las 8 de la noche? La transmite, y unos pocos gente sentados, con unos bien elegantes, y entonces unos mesoneros, que entonces el locutor decía, y ahora le están sirviendo un vino Chablis, y ahora están poniendo langosta termidor, y el segundo plato va a ser unos canapés y no sé qué vaina, y unos turnedor Rossini. Y aquello duró 45 minutos, que yo me imagino que la gente en los barrios estaba diciendo, aquí vamos a quemar esta vaina. Ahí, estoy diciendo grosería, no digo más. Y bueno, y eso fue lo que pasó. O sea, ese fue un detonante también, la cenita que le dieron a Color de Melo. Pero es que Carlos Andrés Pérez lo dijo. Carlos Andrés Pérez dijo algo parecido.
a que las medidas que yo estoy tomando solamente 2 personas pueden lograrlo. Pinochet porque es un dictador y yo por la fuerza y popularidad que tengo en el pueblo. Efectivamente, tenía una gran fuerza, una gran popularidad, pero eso no es suficiente. No, claro, claro que no. Tú tienes que poner en el tapete todas las funcionantes y la parte política, el apoyo del partido. ¿Con qué le vas a decir a la gente? Yo me recuerdo que yo fui a una reunión en Vargas, en La Guaira, 3 años después, con la mesa de la unidad que estaba allá, sí, la mesa de la unidad, y ahí estaban todos los líderes de todos los partidos, y entonces alguien dijo, yo me acuerdo que la jefa de Acción Democrática era una mujer de Carayaca, una maestra o algo así. Entonces alguien dijo, no, porque el 28 de febrero fue una cosa muy traumática en Vargas, entonces dijo la señora de Carayaca. Bueno, sí, claro, porque eso fue organizado por la ultraizquierda y la bandera roja y yo no sé qué cosa, se tiró un discurso. Uno que estaba ahí, que era el representante, no sé, de un partido pequeño, pues mira, yo te voy a decir algo. Yo en ese momento era el coordinador de bandera roja en Coche. Y cuando se dieron los sucesos, yo los vi por televisión y claro, yo salía a agitar a la gente. Yo no tenía nada que ver con aquello. ¿Para qué te voy a decir mentiras? Nada que ver. Es una cosa que salió de la nada. Pero además te voy a decir otra cosa. Aquí que saquearon todo. ¿Tú sabes quién era el que quién dirigía los saqueos? ¿Te acuerdas de aquella dirigente de Acción Democrática que usted no le dieron el cargo y que estaba furioso con Acción Democrática cuando ganó Carlos Andrés Pérez? Bueno, esa era la jefa de los saqueos aquí en La Guaira. Ahora, ¿por qué Carlos Andrés Pérez, ya que le dieron el golpe, ¿okay? No era la primera vez que conspiraban los militares, ¿no? Bueno, es que yo creo que todos los gobiernos tuvieron militares conspiradores, ¿ok? ¿Por qué Carlos Andrés Pérez no llevó a juicio a esa gente? ¿Y por qué tanto él como Ramón J. Velázquez, que vino después, como Rafael Caldera, que vino después, empezó a sacarlos de prisión? ¿Cuál era la razón, el motivo? Empecemos por Carlos Andrés Pérez, que tenía que haberlo llevado ¿cómo se llama? A juicio. Por la complicidad que hay en Venezuela. No quiere, no asume su responsabilidad. No es seria la gente. No se llevaron a juicio y después está traumatizado porque había matado, la discipa había matado a Jorge Rodríguez, qué sé yo. Entonces queda traumatizado y no saben distinguir de las cuestiones estratégicas, de las cuestiones emocionales, que terminan haciendo cosas irresponsables, igual que lo de Caldera. Han podido sacar a Chávez, pero han debido inhabilitarlo. Y eso no lo hizo. Ha podido ser liberal, perfecto. Lo libera. Era porque hizo cosas que ya había anunciado y empezado a hacer la gente de Carlos Andrés Pérez II, ¿no? Unas medidas difíciles, y con él no se le levantó la gente. ¿Qué fue lo que hizo Caldera y Pekov que no pudo hacer o que no supo hacer Carlos Andrés Pérez II? Bueno, Caldera no prometió el primer gobierno de Caldera, de Pérez. Caldera no prometió. El problema es cuando tú prometes una cosa y llenas unas expectativas de una manera tal y a la hora de la verdad nada de eso existe. Y era previsible que no iba a existir. Eso no lo hizo Caldera. Caldera era mucho más realista, que por lo menos no prometía así. O sea, ese populismo exacerbado de los adecos nunca lo tuvieron los copellanos. Algunos. Volviendo al nacional, después volvemos a la actualidad, porque quiero preguntarle al matemático, pero también al sociólogo, pero también al economista y al periodista sobre la Venezuela actual. Ese periódico en 78 años lo dirigió alguna de las mentes más lúcidas que ha tenido el país. Y algunos de los periodistas más importantes que ha tenido el país, por ejemplo, Ramón J. Velázquez, ¿no? Que llegó a la presidencia inclusive de la República. Estuvo Arturo Uslartier, parte alguno. Y en esas ediciones del Nacional Aniversario, yo recuerdo que en los 50 se anunciaba en esa edición aniversaria nada menos
que un trabajo para el Nacional de Hermann Hesse. Claro. Joven que no haya leído Damián, ¿no? No es joven de clase media, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú te encargas del Nacional? ¿Y qué fue lo que más te asustó, supongo yo, de dirigir un periódico cuando nunca habías pensado en ser el director del periódico de tu padre? Bueno, quizás era necesario que fuera el director. No, no me asustó mucho. Me asustó la del entorno. Pero el entorno te asusta para hacer cualquier cosa en Venezuela. Pero la verdad, cuando yo asumí eso, mis miedos no eran tan grandes. Yo lo asumí y bueno, y vamos a seguir. Además, hay siempre una gente muy colaboradora, una gente que trabaja muy bien y siempre podemos contratar a la mejor gente. Entonces, no es digamos, no, para mí no fue digamos, un momento donde yo dije, bueno, vamos a asumir este reto, qué problema, no. Yo lo asumí como una cosa natural porque toda la vida había estado vinculado. Ahora que la gente pide y critica tanto al periodismo y al Nacional de por qué publicaban las cosas de Chávez, ¿ok? Y ahora se quejan por qué no este gobierno que no deja publicar nada de ninguna crítica en contra de ellos, etcétera. ¿A ti qué te tocó como director y presidente del Nacional echar para atrás, no dejar que saliera? ¿Y por qué? La censura del periódico, ¿en qué consistía? Te lo digo yo, que he trabajado en el Nacional, en Venevisión y en Radio Caracas Televisión, en programas políticos, aunque yo siempre quiero programas musicales, ¿ok? Y jamás yo recibí presión para que pusiera o quitara algo. Pero la gente habla de censura en los medios. ¿En qué consiste la censura que tenían en democracia el Nacional, el Universal, Últimas Noticias? Bueno, vamos a ver, los articulistas, y nunca se les censuró un artículo a absolutamente a nadie, ni hoy en día se les censura, nunca jamás, salvo en algunas circunstancias donde el articulista utiliza unos adjetivos impropios. Entonces me llaman, mira lo que está escribiendo, no le publiques eso no se puede publicar. O sea, alguna cosa es que tenga autonomía para escribir lo que le dé la gana y otra cosa es que utilice la columna para hacer campañas, esa es otra, o para insultar a la gente de una manera suave, porque no es por miedo a las demandas, porque en Estados Unidos, en Europa, no es por miedo a las demandas, sino que no está dentro de nuestra cultura. Después, en el periodismo muchas veces venían con y es un periodismo que me costó trabajo erradicar. Venían con unas notas, unas informaciones que no estaban comprobadas, no tenían sustento real. Me dijeron que me dijeron, no, eso no puede ser. Es que yo sé que es así porque es así. No, tiene que haber, no es que me digas tu fuente, pero tiene que haber algún mecanismo donde uno no queda ahí como si uno hubiera inventado esa noticia. Eso ha pasado muchas veces, realmente. Las noticias que no están comprobadas, entonces no pueden salir, porque aquí hubo una época donde las columnas, entonces muchos tenían columnas y publicaban cualquier cosa. Es que Napoleón Bravo se robó un dinero cuando estuvo en Australia. No sacaron ustedes eso, a lo mejor Napoleón Bravo nunca fue a Australia, no sacaron eso. Y estas cosas, ahí sí hubo, no, la palabra no es censura, sino control dentro de lo que son los estatutos del periódico y lo que es un manual de estilo del periódico. Digamos que estos son los dos elementos que podían considerarse, digamos, elementos para no publicarle algo a nadie, pero a alguien. Pero por ejemplo, los articulistas, bueno, muy pocos, muy pocos, contados con los dedos, que hayan tenido problemas. Y imagínate Zapata es un editorial él, a lo mejor el periódico daba una línea y era no, Zapata. Nunca se le dijo, mira, no se acuerda, tiene que cambiar esa caricatura, nunca, jamás se le dijo a Zapata.
Y era más importante la caricatura de Zapata que la mancheta, y en la época en que ni siquiera teníamos editorial. La editorial era Zapata. Ahora, el primer año que ya tú eres el director del Nacional de Chávez, ya eras no, todavía no eras el director en el primer año de Chávez, ¿no? Sí, claro que sí. Ya eras el director. Sí. Ah, ok. Yo fui en todos los 5 años de Caldera y de ahí para acá, bueno, esta pesadilla de 22 años. Ahora bien, ¿cuándo empezó la presión de, cuándo Chávez Frías cambió su sonrisita y su adulación? Porque Bueno, adulante como Chávez, yo no conocí ningún político tan adulante como Chávez, cuando quería algo. Pero, cuando, ¿cuándo empezó a ser el dictador? ¿Cuándo empezó la presión, las amenazas y demás? bueno, te cuento una historia, que fue, él estaba en una campaña, no me acuerdo cuál era la campaña, y daba un discurso en Caripito. Me acuerdo que era en Caripito. Y entonces, eso fue un sábado. Nosotros el domingo publicamos una nota sobre su, su discurso en Caripito. Y en el programa ese de él, empieza a insultarme, porque yo había dicho mentira y yo no sé qué pasó a esto. Entonces llamo al jefe de información y le digo, mira, debe tener razón, ¿cómo es posible que nosotros hayamos publicado esto? Un presidente insultándolo a uno porque salió una cosa de que él dice que no dijo. Eso es muy grave, porque él es el que la dijo. Entonces me llaman al rato y me dice, mira, yo te voy a decir lo que pasó. Nosotros no tenemos corresponsal en Caripito, sí, pero la periodista que fue de Miraflores mandó esa nota. Esa es la versión de Miraflores del discurso de Chávez. ¿Cómo va a ser? Y entonces nosotros publicamos esta nota, la mandaron. ¿Qué hicieron? Votaron a la periodista, que además estaba en estado. Pero ¿tú crees que nos pidieron disculpas? Jamás. Ya entramos en otro mundo, porque nosotros no teníamos ninguna culpa de haber publicado una palabra de Chávez que no dijo Chávez. Cuando lo mandó él, lo mandaron en Miraflores, y estaba la nota de prensa y todo, no, es fácil de probar. Después, claro, empezaron su furia primero con la vaguada, que nosotros empezamos a publicar cosas que le incomodaron. Entonces un día, yo me acuerdo que yo estaba en la redacción y llamó él a mi celular. Ustedes están publicando esto que es mentira, yo no sé qué, el lío. Entonces yo veo a Vanessa David, que fue la que hizo el reportaje. Digo, mira, Vanessa, eso que publicaste tú me lo sacaste. Tapando el teléfono. No, no, si yo fui, eso lo contaté, eso está en la foto. Mira, habla con Chávez, le pasé el teléfono. Entonces, bueno, tú sabes cómo terminó eso. Con Vanessa Davis. Ahora es una dirigente nacional del PSUV. Y así, cosas así. Con la constituyente también. Entonces no se podían publicar opiniones. Cada vez que se publicaba una opinión de alguien que estaba en contra de la constituyente, porque tenía argumentos de Randy Brewer, en fin. Ah, no, era un lío gigantesco. No, entonces por ahí, esos fueron los primeros tiempos, hasta que al final, bueno, en lo que empezó a atacar al sector privado, a proponer un modelo que no tenía nada que ver con lo que él había prometido, entonces ya ahí estamos en la oposición firme. Ahora, esa época debe haber sido muy difícil de dirigir un periódico como el Nacional, pero más difícil no es dirigirlo desde Madrid, como te está pasando ahora por tu exilio. Sí, claro, por supuesto. Claro, ya no es el Nacional de otra época, es una web, ¿entiendes? Es una web y bueno, me consultan muchísimas cosas, me consultan, pero no es lo mismo estar allá que estar en Madrid. ¿Por qué tienes que irte definitivamente del país? ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso para tu... Medida tomada por un juez, porque el problema está en que la manera como ellos criminalizan a la disidencia es utilizando los jueces para medidas cautelares. O sea, ellos quieren, agarran por ejemplo, Henry Falcón, que está ahorita ya de candidato. Entonces le abre un juicio porque él se robó unas perinolas cuando era gobernador.
¿Qué perinola? Y no de perinola. Sí, pero aquí está noticias criminales. Entonces el juez le tira medidas cautelares. Y además el juicio a lo mejor no arranca nunca. Y en las medidas cautelares está privativa de libertad. Entonces Henry Falcón puede pasar 10 años preso porque si haya avanzado el juicio de la perinola. Bueno, y si te quedas, porque yo tengo 4 juicios también paralizados, y si te quedas, entonces empiezan a llamarte a decir, vamos a la gente que agarra el teléfono, a mi esposa o a mis hijos, vamos a matar a tu padre que está en tal sitio, o ametrallan tu casa como sucedió. Pero bueno, o llaman directamente a las emisoras para amenazar a las emisoras con quitarle la concesión y ese tipo de cosas. Eso por un lado. Pero ahora yo quisiera preguntarle, a ver cómo ve el país, ¿no? Eh, por ejemplo, el matemático, desde el punto de vista de un matemático, ¿qué está pasando hoy en Venezuela y tiene salida? Bueno, depende de lo que llamemos salida. Salida es cambio de régimen, si tiene salida. ¿Por qué tiene salida? Porque, claro, la gente se enfoca en la oposición. Y para la gente de la oposición son los partidos y los que están dentro de esa estructura política. Algunos están en unos partidos que apoyan unos diálogos, elecciones, otros no, como María Corina, ¿sí? Pues todos son los partidos. O sea, hay toda una estructura partidista grande. Bueno, esa estructura, o sea, la oposición de Venezuela son varias capas. Entonces, primero tienes esa capa partidista. Yo no voy a calificar ahorita porque simplemente le voy a describir qué es lo que hace. Tiene esa capa partidista. Después tiene una cosa que llama la resistencia. La resistencia es la que produjo el año pasado 9.200 protestas populares. 9.200. Y tú dices, pero yo no estoy protestando con la bombona de agua. Sí, pero son protestas. Protestas de Cuba hay 20. En Venezuela hubo 9.200 protestas de gente que está protestando. Cerran las carreteras y están en unos grupos. Entonces hay una resistencia. Que esos partidos no tienen nada que ver con la resistencia. Bueno, es un problema que tienen los partidos. Los partidos no tienen una vinculación real con las 9.200 protestas. Ya es grave. Pero bueno, pero están ahí, en la otra capa. Después están los militares. Bueno, pero los militares están todos vendidos. No, los militares no están todos vendidos. Ha habido entre 6 y 8 rebeliones militares en los últimos 3 años y hay 200 militares oficiales presos por haber estado en una rebelión. ¿Cuántas rebeliones militares ha habido en Nicaragua o en Cuba? Ninguna. Nada. Ahí sabemos que en Cuba unos militares se molestaron ahí, los mataron a los 6, pero rebelión no ha habido. Después, ¿qué otra cosa pasa? Que cuando hablamos de Cuba, por ejemplo, Cuba es una isla. Entonces, como es una isla, no afecta a nadie en su entorno. Pero es que en Venezuela afecta al mundo entero. Este es un régimen que ha expulsado a 6 millones de personas. El año que viene van a ser 7. Que le llegan a Colombia, a Perú. Es una cosa desesperante para todos esos países. Porque les crea unos problemas económicos, sociales gigantescos. Pero además, Venezuela se convierte en el centro del narcotráfico. Es un estado que trafica con drogas. O sea, el comercio de la cocaína en Europa viene de Venezuela. ¿Manejado por quién? Por gente del gobierno, aliados con la FARC y el ELN, que produce la cocaína en el norte de Santander. Entonces, el problema de la dictadura de Venezuela, y súmale a eso las alianzas que tiene con Hezbollah, la FARC, el ELN, los iraníes, todas las fuerzas del mar. Si hubiera más fuerzas del mar, estarían aliadas. Se alían con todas las fuerzas del mar. Expulsan a 6 millones de personas. Y va para 7. Son los jefes del narcotráfico. Bueno, entonces ese es otro problema que afecta al resto de los países. Y súmale a eso que es un régimen sin gestión. Todos los dictadores que yo conozco hacen unos puentes, unas autopistas, unos hospitales, hacen unas escuelas. Estos no hacen nada. Todo lo que agarran lo destruyen. Cada vez que dicen que van a hacer un puente, el puente no lo terminan de hacer. Cada vez que dicen que van a hacer un hospital, hacen un mamarracho. Cada vez que dicen que van a hacer una escuela, no hacen escuela. Se viven con las escuelas de desde antes.
Entonces, un gobierno sin gestión. Y el gobierno sin gestión tiene al 92% de la población viviendo en condiciones de pobreza y el 60% de la población en condiciones de pobreza activa. Ahí está la matemática. Las matemáticas que se ven en la última encuesta que vi, donde el 80% de la población está contra Maduro, y eso es una situación grave. Claro, tampoco quieren a la oposición, pero es a la oposición institucional. Las otras oposiciones no las nombran. Ahora, entiendo que tú hablaste de 5 capas de la oposición. La primera es los partidos tradicionales, o sea, los partidos normales. La segunda es la gente que manifiesta en las calles, 9.800 protestas solamente el año pasado. La tercera capa son los militares. No entendí cuál es la cuarta y la quinta, o no las has mencionado. No, la cuarta no es una capa. La cuarta es la situación en la cual Venezuela perjudica a los países Okay, entiendo. Ajá. Eso es Cuba, porque es una isla y no perjudica a nadie. Salvo aquella cosa teórica del Foro de Sao Paulo, pero eso es una cosa Sí, muy... sí, eso ya está claro. Entonces vamos a preguntarle no al economista, no al matemático, sino al economista. La economía venezolana, ¿cómo está en este momento? ¿Y cuál sería su salida para volver a ser, para entrar en el siglo XXI, para empezar, que todavía no hemos entrado? Bueno, con esta gente, con este régimen no hay manera. Entonces irá peor y peor y peor. Y como los países no tocan fondo, no tienen cómo resolver nada. Ellos tienen un modelo de país en el cual, que además ya es un tema donde la corrupción, donde la atomización del país, donde el modelo que ellos tienen de desarrollo, que lo cambian toda la semana, pero no pueden cambiarlo porque los radicales se lo impiden. Ya todo eso les impide un crecimiento económico. Ah, tú dices después. Bueno, la palabra después tiene connotaciones, porque cuando hablamos de después, tenemos que hablar de cuál es el modelo de salida. Esa es otra, que la gente dice, bueno, si cambia Venezuela, entonces vamos a hacer esto con las industrias. Pero, ¿cuál es el modelo de salida? Porque hay varios modelos de salida, como hay varias capas de la oposición. ¿El modelo de salida cuál es? Un modelo de salida de explosión social, un modelo de salida de golpe militar, un modelo de salida de alianza cívico-militar, un modelo de salida de intervención internacional, un modelo de salida de negociar con Maduro, entonces que le entregue el poder. Un modelo de salida. Cada uno es distinto y cada uno plantea cosas distintas para el futuro. Yo no le pongo, este no se puede, no. Te estoy diciendo que son teóricos modelos de salida. Cualquiera puede ocurrir. A unos tiene más chances que otros. Pero en la práctica, hasta ahora, ninguno ha tenido chance. Todos han fracasado. ¿Tú crees que puede resultar una negociación entre unos políticos buenos, malos, regulares, como tú quieras, y el otro grupo que no son políticos, sino son una banda de narcodictadores, una banda que no ejercen la política, que no saben de política, que no es el hecho solamente de que sean asesinos, porque los grandes dictadores que asesinaron a mucha gente han tratado de levantar sus países, ¿no? Han tratado de construir, han tratado de que la gente se sintiera mejor, pero a esta gente no le importa. Y que además, en este caso de la banda con la cual en México supuestamente van a tener las conversaciones y negociar, esa banda está acusada, tiene precio hasta sus cabezas internacionalmente. O sea, ¿qué se le puede ofrecer? ¿Qué pueden pedir ellos que una oposición tan debilitada como los que van a ir a hablar con ellos puedan garantizarle? No, nada, yo no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir. Yo estoy diciendo que son modelos de salida. Algunos tienen más, tienen menos probabilidad. La probabilidad que, un modelo, que lo que se saque a Maduro sea que Maduro llegue a México, donde sea, entonces negocio, yo me voy a ir, que me van a dejar, me van a proteger, y yo no sé qué, y entonces usted se queda por el poder. Bueno, eso es muy difícil, muy improbable, demasiado improbable. Pero es un modelo de salida. Es distinto. Hay mucha gente que cree que es el modelo de salida. Bueno, Pero hay otras una... que votando, o sea, ya estamos viendo lo que le hacen a su propia gente en las elecciones del PSUV y todavía hablan de ir a votar. Olvídate. Eso va a ser la negociación número 8
que lo único que ha logrado, lo único que se ha logrado es que Maduro gane tiempo, porque no se logra nada concreto, entonces sacan unos presos y después los vuelven a meter, en fin, y no va a haber Ahora quiero preguntarle al sociólogo. de la negociación para la oposición. Tengo entendido, porque ellos no dicen cuál es su objetivo. Maduro sí dice cuál es su objetivo, lo dice cada momento. Estos no dicen qué es lo que están negociando. Es que, creo yo, que en el 2024 hay una elección presidencial donde se respeten ciertas condiciones que ellos van a negociar. Bueno, si se hace eso, Maduro pierde. Ah, entonces él va a negociar unas elecciones para perder. La cuenta es que gana él. Ah, que lo dejen ir a vivir, no sé, a Ibiza y no lo persigan, sí. Y tú crees que la Corte Penal Internacional funciona así, que negociaron con la MUDI, entonces no, eso no, ya está encaminado. Y la DEA también, o sea, no hay manera. Entonces, es una negociación que, bueno, lo más probable, 99% de probabilidad es que sea un nuevo mecanismo para que Maduro gane tiempo. Entonces, Ok. Ahora, comenzando también tardíamente el siglo XX venezolano, de ese momento, desde Juan Vicente Gómez, ¿ok? Y los gobiernos siguientes y las décadas siguientes, la dirigencia y el ciudadano y el pueblo venezolano logró lo que a los europeos le costaron siglos, ¿no? Y se convirtió Venezuela en un centro atractivo mundial. Y era la puerta de América Latina, ¿no? Sus estudiantes, gracias por cierto, no solamente a Carlos Andrés Pérez, que creó el Plan Gran Mariscal de Ayacucho, sino a los gobiernos siguientes que lo continuaron, o sea que hubo continuidad en cosas que beneficiaban a la sociedad venezolana. Y se formaron en las universidades más importantes de Venezuela y del resto del mundo grandes talentos, ¿ok? Todo eso sucedió en Venezuela. ¿Qué pasó en la sociedad que llegamos a la situación actual, después de haber vivido aquello que se vivió? Bueno, deterioro moral, bueno, hay un factor que está siempre presente, que es la distribución del ingreso. Son sociedades que no son igualitarias desde el punto de vista del ingreso. O sea, no hubo como objetivo fundamental, como lo hubo en países como Corea del Sur, que eran mucho más pobres que nosotros cuando empezaron con su modelo de desarrollo, o como Singapur, otros países que se empeñaron en solucionar problemas de la distribución del ingreso. Y bueno, no creo que esa sea la única razón, pero una razón importante. Y después el tema institucional, el tema de la debilidad de los partidos políticos que asumen todo la, la delegación de la sociedad para que ellos actúen en función de la sociedad, no se desarrolla una cultura de participación y los partidos se van deteriorando porque la manera como asciende la gente a los partidos es una manera bizarra. El que le lleva el maletín, el que le lleva el maletín, el que le lleva el maletín. Entonces, claro, ahí empiezan a ascender dirigentes que no tienen una vocación de mística, una vocación de lucha, nada. Entonces los partidos se van desbaratando, terminan en manos de gente que no tiene la capacidad. Entonces, los partidos, que son los que dominan la sociedad, terminan desquebrajándose con los factores éticos, los factores de eficiencia. Y además, en los modelos no está la discusión del ingreso como algo fundamental. Entonces, Por bueno, último, había en Venezuela en el siglo, desde por lo menos la segunda mitad del siglo XX, tres periódicos fundamentales. Últimas Noticias por un lado, El Nacional por otro lado, y el y el Universal por el otro. Vendieron al régimen Últimas Noticias y vendieron al régimen El Universal. ¿Por qué tú no vendiste? ¿Por qué decidiste seguir peleando, no seguir siendo acusado? podía hacer eso, porque me ofrecieron lo mismo que le ofrecieron a ellos, y yo no podía hacer eso. Tenía que, claro, hay digamos, un valor moral
histórico que yo no podía entregárselo a esta gente, ¿no? Entiendo que eso ha significado una, o sea, una pérdida de patrimonial muy importante y además en un futuro que no lo sabe, pero en la práctica yo no puedo hacer eso, no lo hice. Ni siquiera conversé de precios. No, conmigo no. Con motivo del aniversario de 78 del Nacional, creo que es el primer año que la sociedad venezolana, los dirigentes gremiales, empresariales, políticos, religiosos, no estaban reunidos en el local del Nacional, porque el Nacional está siendo acosado y además cerrado su instalación. Pero la edición aniversaria fue extraordinaria. Tanto que todo lo que tenía que ver, que era fundamental en esa edición, ¿no? La lucha ecológica, el problema que se le enfrenta a la humanidad. Ustedes lo sacaron inclusive una semana antes que saliera la alerta mundial de lo que está pasando como cosa grave. Es decir, es que ya es grave la situación y está comprobada. Ya no pueden decir, no, 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 eso es un cuento. ¿Ok? ¿A quién se le ocurre esa idea? Y a quién se le ocurre también la idea de esas sociedades del futuro. Bueno, esto es una cosa que se discute allá y la verdad es que quien dirige esto es Nelson Rivera. Entonces él termina haciendo la edición. Entonces se proponen temas, él propuso este tema y me pareció maravilloso porque es un poco salirse de la coyuntura política y sino ir a otro mundo que es un mundo muy importante, que además nosotros no lo vamos a vivir. Yo veo a mis nietos y ay, pobrecito, lo que les viene. Pero nosotros no vamos a vivir este drama, pero a menos que la, la civilización se ponga las pilas, señores. Y pues, todavía hay tiempo. Parece que no. Bueno, En las últimas horas y las declaraciones de organismos internacionales en las últimas horas, se adelantó la fecha a la cual siempre decían que hay que hacer urgentemente algo antes de esta fecha. Parece que la fecha se adelantó y que es ya. pero la ciencia siempre tiene recursos. La ciencia siempre inventa cosas y da saltos cualitativos. O sea, no te extraña que mañana inventen por ejemplo, unos cultivos masivos de plancton en el océano, que limpien el océano y que además le den oxígeno a la humanidad. Eso puede pasar. ¿Entiendes? Pueden pasar muchas cosas que la ciencia, como ha sucedido. O sea, si tú tomaras lo que pronosticó el Club de Roma en los años 70 sobre el tema de la alimentación en el mundo, bueno, en este momento estaríamos muriendo de hambre todos y resulta que no, que la tecnología desarrolló una cantidad de cosas que han multiplicado la productividad del campo por 100, una cosa que era inconcebible en los años 70. Bien, entonces la gente la producción de alimentos aumentó exponencialmente en los países que producen alimentos. Entonces, así, de la misma manera, si se ponen las pilas, puede haber mecanismos que la misma ciencia implemente para sobrepasar este tipo de cosas. Pero la verdad es que cada día vamos en desventaja. Cada día que pasa y que no toman correctivo, vamos en desventaja. Y por eso es adelante. Bueno, Miguel Enrique, tu mamá y tu papá deben estar orgullosísimos de ti y de las decisiones que has tomado con el Nacional. Felicitaciones por estos 78 años a ti y a nosotros también, porque nosotros los lectores también somos dueños del Nacional. ¿Ok? ¿Y qué más te puedo decir? Que felicitaciones, pues. ¿Ok? Gracias. Bueno, ustedes también hacen su trabajo. Tampoco estamos todos trabajando. Vamos a hacer, y esperemos que esto sirva para acelerar un final feliz y un inicio, la entrada de Venezuela al siglo XXI. ¿Okay? Fíjate que Venezuela también entró tarde al siglo XX, pero cómo se desarrolló después. Esperemos tener la misma suerte, aunque no la misma cantidad de dinero. A lo mejor por tanta cantidad de dinero,
nos trajo todo eso a esto que estamos viviendo. A lo mejor. Exactamente. Es posible. Ok, un abrazo. Okay, Gracias. saludos a tu nieta. Hasta luego. Nos vemos.